Buenas tardes, señorita. La siguiente visita es para realizarle una entrevista, la cual trata de cultura política. Ok. ¿Me repite su nombre, por favor? Para Camila Llanos y bueno, Muchas gracias. Bueno, Sara, mira, las preguntas son las siguientes. Primera, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno para usted? bueno, entre la similitud voy a separarlo por categorías. Voy a empezar con Estado y con Nación, ¿es la otra? Sí. Con Estado y Nación, entre similitudes podemos encontrar que ambas son como construcciones imaginarias. Realmente Estado y Nación no constituyen algo tangible porque son construcciones sociales y están en el imaginario y no se pueden plasmar. En el caso del Estado, lo único que podríamos plasmar es la dimensión del territorio, lo que se delimita territorialmente. Sin embargo, esas delimitaciones territoriales siguen siendo imaginarias. No hay como un muro que divida cada país o algo así, bueno, a excepción de algunos proyectos ambiciosos que podemos contemplar en la actualidad. Sin embargo, siguen siendo como construcciones imaginarias. Ah, En bueno. el caso de la nación no se puede definir qué es nación. ¿Por qué? Porque la nación no es definida generalmente como el conocimiento en el imaginario común está que la nación es de acuerdo al país donde se nace, pero realmente eso no es un elemento fuerte para definirlo como nación, ya que la nación implica varias cosas. Uno es como la afinidad que se tiene como con el pueblo que se comparte. Digamos, en el caso colombiano podemos ver que hay varios regionalismos, entonces no nos podemos constituir como una nación. Hay bastantes relaciones antagónicas al interior del territorio colombiano y pues no hay una unidad, sigue siendo solo una idea. En el caso del gobierno se puede confundir con Estado, pero realmente el gobierno es como la gestión de recursos tanto tangibles e intangibles en el territorio. Entonces, en este caso, pues el gobierno, no sé, pongo un ejemplo, donaciones internacionales que llegan a Colombia, pues ellos son los que se encargan de repartirla de manera, en teoría, justa, pero el gobierno solo configura la parte administrativa. Sin embargo, pues los tres, tanto Estado, Nación y Gobierno, tienen que llevarse de la mano y como, sí, van como juntos, Sí. como para que haya un equilibrio, digámoslo así, social, o que haya al menos un equilibrio al interior del territorio. Pero pues ambos son muy diferentes, todos son muy diferentes, como la idea básica. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Diferencias y similitudes. Bueno, para mí realmente son totalmente diferentes tanto la participación política como la democracia, porque la democracia o lo que se definiría democracia realmente no existe. Para que haya una democracia, por decirlo así, pura y dura, nunca habría consenso en nada, porque finalmente pues la sociedad siempre está dividida, si están dos personas siempre va a haber como una posición diferencial frente a la otra, y la democracia se supone que debe integrar todas esas posturas, pero pues obviamente para tener un orden social eso es imposible de llevar a la práctica. Entonces para mí la democracia realmente no existe. Y con respecto a la participación política, pues es algo que se tiene como ligado a la democracia, pero es algo que está confundido, porque la participación política es como una forma de darle voz en este caso a los ciudadanos ante el gobierno, a lo que sería la parte administrativa, pero realmente no tendría que ver nada con democracia, porque, como decía, la democracia solo está en el imaginario, ya que es imposible ejercer una democracia real. Bueno, otra pregunta, ¿cómo define la política? ¿Cómo define la política? Eh, pues la política realmente yo me baso en una autora que se llama Chantal Mouffe. Perdón, ¿es la política o la política? ¿Cómo defines política? Política, Alice.
Entonces la política para mí vendría siendo como la forma en que se implementan, en este caso, las tareas del gobierno. Entonces, en este caso, la política, dentro de la política estaría incluida la participación política de la que hablábamos con anterioridad. En este caso, las leyes que se instauran, eso sería la parte política, como la forma de administrar al interior. Eso es para mí la política, y obviamente pues también cómo hacer llegar las ideas de la población, en este caso colombiana, al gobierno. Eso sería la política. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la política y lo político? Diferencia. Bueno, lo político vendría siendo, llevémoslo un poco como filosófico. Lo político vendría siendo como esa conversación entre dos posturas que son antagonistas, y que sería, en este caso, como lo que constituiría verdaderamente la democracia. Digamos, un elemento de la democracia sería lo político, porque permite coexistir como dos posturas. Entonces, en este caso, que haya de verdad una discusión en lo político sería que puedan haber dos posturas totalmente diferentes, totalmente, en este caso, antagónicas, pero que se puedan legitimar una a la otra, aunque no estén de acuerdo, aunque no concuerden una con la otra. Pero sí es como reconocerle a la otra persona de que tiene su postura y que su postura es válida. Eso sería, desde mi perspectiva, lo político. Y pues la política, como he dicho, viene siendo como tal las cosas ejecutivas, la forma en que se emplean, en este caso, políticas o leyes y, bueno, etcétera, ese tipo de cosas, las normas. Eso sería para mí la parte política. Entonces, digamos que la diferencia es total, porque uno solo, la política en este caso sería algo administrativo, y lo político sería algo más de un discurso de ideas, que son diferentes unas a las otras. Bueno, muchas gracias. La siguiente es, ¿qué elementos componen la cultura política? Elementos de la cultura política. Pues para mí, cultura política vendría siendo, en resumidas cuentas, el conocimiento de las normas que se aplican al interior de un territorio. Para mí sería la cultura política. Se mediría el nivel de conocimiento que usted tiene sobre las leyes del país, o que se leyó la Constitución, o que se sigue las reglas propuestas. Para mí eso sería la cultura política. Bueno, siguiente y última pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Para el caso colombiano, creo que el ciudadano es muy excluyente, el concepto ciudadano, porque para mí solo encierra a los que ya tienen más de 18 años, los que poseen una cédula. Es decir, quienes tienen 17, una tarjeta de identidad, no poseen ese estatus de ciudadano. ¿Qué elementos tiene ese ciudadano? Pues realmente asume un compromiso, y que asume unos compromisos con respecto en este caso, a la participación política. Entonces, no sé, ejercer el derecho al voto, o el deber de, no sé, respetar a los demás, o que mi libertad termina donde estoy agrediendo a la otra persona. Para eso, para mí serían como los deberes y los derechos del ciudadano, pero insisto en que el concepto ciudadano es demasiado excluyente. Bueno, señorita Sara, muchas gracias por su colaboración. Espero tenga una linda tarde.